8:12 de la mañana y nos acompaña a esta hora la diputada y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Corina Cano. Buenos días, diputada. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá. Y vamos a conversar con usted varios temitas, pero el principal y el primero es ese lenguaje inclusivo que se aprobó dentro de la institución del Ministerio de Trabajo, pues obligatorio dentro el Mitradel, y queremos abordar con usted porque usted trata temas de familia. ¿Cómo ve que fue firmado por la ministra Zapata, este lenguaje inclusivo obligatorio? Miren, buenos días, gracias por la oportunidad. En efecto, me sorprendió un poco cuando llegó a mi conocimiento la existencia de esta resolución. Por supuesto, hacemos los abordajes correspondientes, inclusive con la ministra de Trabajo, un poco para conversar sobre la base legal de esta resolución. Cuando observamos, pues, efectivamente, la resolución hace referencia en principio a lo señalado en la Ley 4 sobre igualdad de oportunidades. De igual forma, hace referencia igualdad de oportunidades cuando se exalta, por supuesto, la igualdad que debe existir desde el punto de vista laboral y otros aspectos entre el hombre y la mujer. De igual forma, hacen referencia a la Ley 15 del 2016, que modifica una ley relacionada a la igualdad y derecho a las oportunidades laborales de las personas con algún tipo de limitación o discapacidad. Hasta ahí estamos perfectamente bien porque, por supuesto, es una función pública promover políticas públicas en favor de la igualdad de todas las personas, hombres y mujeres con discapacidad o sin discapacidad o con algún tipo de limitación en la cual, por supuesto, el Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de exaltar pues esa igualdad que debe haber de todas las personas que laboramos, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Sin embargo, cuando observamos el manual de prácticas sobre lenguaje inclusivo, hay dos aspectos que sí quisiera exaltar y yo creo que es propio de un abordaje de una manera acorde a nuestra legislación nacional, que es lo que observamos. Hay algún tipo de desconocimiento, diría yo, en cuanto a lo que se ha hablado al respecto. Cuando se hacen discusiones sobre el lenguaje inclusivo en los organismos internacionales, que son los que están incorporando este tipo de situaciones en países como los nuestros, se ha determinado de que no hay un consenso a nivel de los diferentes países relacionado a un lenguaje inclusivo. Ojo, me refiero exclusivamente a algunas terminologías, porque si observamos en la misma resolución o en el manual práctico que se publica a través de esta resolución, vemos que sí hacen señalamientos relacionados a la igualdad entre el hombre y la mujer, hacen referencia a lo que establece la Ley 4 de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, entendiendo por género nuestra legislación nacional el sexo masculino y femenino, hombre y mujer. La ley 4 hace referencia de igualdad de oportunidades, hace referencia a este tipo de claridad con respecto a lo que la legislación nacional conoce como hombre y mujer. Es importante y muy acertada, pues, el cuestionamiento por parte de ustedes con respecto a esta resolución, porque no es viable algunas terminologías que están incluidas. En este caso, puedo mencionar que han incluido lo que se llama identidad de género. Recordemos que en nuestro país únicamente existe en nuestra legislación nacional y nuestra constitución nacional lo que es el derecho a la identidad, pero refiriéndose a la identidad, a tener un nombre, a tener un apellido, a tener una nacionalidad, a tener un documento que te identifique en base a tu identidad, de a dónde eres, cómo te llamas, si eres hombre o eres mujer. Eso es básicamente a lo que nuestra legislación reconoce como identidad. Pero colocar identidad de género, de acuerdo a la definición que establece esta resolución, hace referencia a cómo te percibes como hombre o como mujer. Y eso es lo que distorsiona las terminologías, no solamente en el ámbito de la literatura, el ámbito español, por decir una manera, cómo nosotros manejamos el tema de género que nos enseñaron a todos desde primaria, cómo nos identificamos las mujeres
y los hombres, el tema de género hablaba de femenino y masculino, y eso es lo que hoy en día nuestra legislación establece. Lo preocupante Diputada, además es que hace referencia a exaltar lo que establecen nuestros textos legales, y nuestros textos legales, nuestra Constitución Nacional y nuestra legislación son claras al respecto con lo que se conoce como género, que es hombre, mujer, masculino, femenino. diputada, beneficios de esta ley. ¿Cuáles son los beneficios para aprobarla, ya sea en el Ministerio de Trabajo o en cualquier otro ministerio o institución del país? Mira, volvemos a lo mismo. La base legal es exaltar la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer. Eso es un beneficio, aunque ya en la mayoría de las instituciones existen dirección de igualdad de género y de igualdad de oportunidades. Otro de los beneficios podría ser el tema, la base legal también, de acuerdo a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Es importante realmente exaltar esos dos aspectos. Sabemos que hay una situación de la igualdad entre el hombre y la mujer, si vemos la cantidad de instituciones que tienen a mujeres liderizando instituciones como directores, como subdirectores, como ministros, como ministras. Entonces ahí es donde debemos enfocarnos la cantidad de mujeres que forman parte del engranaje, no solamente gubernamental, sino los que forman parte de una junta directiva, por ejemplo, o son gerentes de empresas. Sí hay muchas, gracias a Dios, en este momento. Sin embargo, debemos resaltar que debe haber mayor igualdad entre el hombre y la mujer. De igual forma, estamos haciendo un estudio en mi despacho a propósito, no tiene que ver directamente como una reacción a la resolución, por supuesto, porque esto lo venimos estudiando en mi despacho hace como un par de semanas atrás, hace un mes más o menos, cuando iniciamos este periodo, de cuántas personas con discapacidad se les es permitido participar o formar parte del ente gubernamental y cuántas personas con discapacidad le dan la oportunidad de desarrollar sus habilidades dentro de las empresas. Si el objetivo es ese, tiene un tema de igualdad de oportunidades, pero cuando me hablan de lenguaje inclusivo, si no cumplimos con aquellos aspectos importantes dentro de todos los aspectos en la empresa privada y en la empresa pública, realmente no podemos detenernos en lenguajes cuando lo que tenemos es que promover esa verdadera igualdad de una manera de hechos concretos en donde se le da el respeto al hombre y a la mujer, a las personas con discapacidad. Y de verdad yo he tenido visitas casualmente en los últimos meses relacionado a padres y madres de familia que ya tienen a sus hijos adultos con títulos universitarios, con capacidades y habilidades que desarrollar y no les dan la oportunidad de tener acceso al trabajo, acceso a un seguimiento importante. Las personas con limitaciones o con algún tipo de discapacidad tienen dificultades para poder desarrollar sus habilidades. Afortunadamente hay padres y madres bien empoderados, bien con conocimiento de causa para poder echar adelante a sus hijos y estos hijos han logrado salir adelante con aspectos importantes en situación de discapacidad. Pero no es el lenguaje lo que va a traer una solución inmediata, porque esto puede tener una solución inmediata, el acceso al trabajo y a todos los derechos que tienen las personas con algún tipo de limitación. Bueno, diputada, ¿es cierto que con esta resolución, si las personas, si yo soy mujer pero me percibo hombre, puedo entrar entonces al baño de los caballeros o hasta ya no llega esta resolución? No, hasta allá no llega esta resolución, sin embargo, es importante establecer, porque hablan de única, pareciera que nada más se refiere al lenguaje que se debe utilizar, sin embargo, hace referencia a textos legales y hace referencia a situaciones específicas en la empresa privada y en el ente público. Sin embargo, no llega hasta allá porque realmente habla de situaciones de lenguaje exclusivamente. Diputada, cambiemos de tema. Se discute en la Asamblea Nacional la ley de transparencia. Se estuvo discutiendo, se presentó por parte del ANTAI. Ahora hay quejas por parte de algunas agrupaciones de la sociedad civil que quieren esperar hasta el próximo gobierno. ¿Qué está pasando realmente con la discusión de esta ley? Mira, en efecto, a finales del mes de abril llegó a la Asamblea Nacional de manos del ministro de la Presidencia, liderizado también, la cual formó parte de la discusión, la directora del ANTAI, Elsa Fernández. Es importante establecer que es un proyecto que inicia en el órgano ejecutivo,
en la cual nosotros pues, hemos estado vinculados de una u otra manera por la importancia que tiene la transparencia y transparentar la función pública o todo lo que tiene que ver con la información pública a manos del ciudadano. Eso en principio es el objetivo fundamental. Ya hicimos una primera reunión, yo formo parte, por formar parte de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, me corresponde formar parte de la subcomisión, no la coordino, pero sí formo parte de la subcomisión que hace el estudio de este importante proyecto para el país. ¿Qué situaciones han ocurrido? Algunas organizaciones se nos han acercado a la subcomisión y nos han manifestado la importancia de ampliar la consulta, pero aparejado a eso han señalado que no es el momento para la discusión de un proyecto de ley sobre transparencia. Pero realmente mi posición al respecto es que sí debemos discutirlo, sí debemos rescatar los aspectos importantes que tiene la ley actual para que quede y que ha funcionado además, porque hay situaciones específicas de la ley vigente de transparencia, debe mantenerse para así fortalecer y de allí entonces mantener aquellas herramientas jurídicas que han funcionado para transparentar la función. Lo que hemos querido decir es que se hagan las consultas, que las organizaciones participen, que acudan a la Asamblea Nacional, que hemos siempre estado en disposición de discutir todos los proyectos importantes. Y este, fundamentalmente, es un proyecto que el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional están en disposición de discutir, están en disposición de escuchar a todas las partes para efectos de que podamos robustecer el proyecto ley. Pero realmente un proyecto de transparencia, de gobernanza en la transparencia de la administración pública no tiene ni momento, ni día, ni año que discutir. Este momento, como mañana, como ayer, como en cualquier momento, es importante discutirlo con la seriedad que eso amerita y así poder lograr un paso hacia adelante. Hay aspectos que sí observamos en el proyecto de ley que hay que modificar, que hay que discutir, pero sí me mantengo en el hecho de que tenemos que discutirlo y rescatar aquellos aspectos importantes que el proyecto de ley ha dejado en la ley vigente, pero que nosotros podemos perfectamente rescatar e incorporar en cuanto a los tiempos, en cuanto a la responsabilidad del funcionario que violente esa transparencia. Eso sí es importante, rescatar, robustecer y fortalecer con una nueva ley de transparencia para que vayamos en avanzada. Un proyecto de ley de este tipo es un proyecto de avanzada y nosotros tenemos la voluntad política de discutir y realmente para nosotros es prioridad poder lograr un proyecto de ley que avance en cuanto a su discusión, por supuesto con la participación de la ciudadanía, porque este proyecto es para el ciudadano, para el que el ciudadano sienta que tiene una herramienta jurídica de poder tener acceso a información importante, sobre todo información pública, porque hay que diferenciar entre la información pública y la información privada, o la información pública que una persona adquiere por un procedimiento, esa persona esa persona no se hace acreedor de de la información pública, sigue siendo del ente gubernamental, pero que sí puede tener acceso a la información que es una información pública que la ciudadanía tiene derecho a conocer. Diputada, ¿por qué se quiere hacer ver o por qué se está tratando de que este proyecto de ley, la discusión de este proyecto de ley se vea como un tema de electorero o como de política? ¿Qué cambios? Mira, a mí me sorprende muchísimo, me sorprende muchísimo que se hayan dado opiniones al respecto. Volvemos a lo mismo. Un proyecto de transparentar la gobernanza, transparentar la información pública, no tiene momento propicio o no. Realmente la Asamblea Nacional se siente en disposición de poder impulsar un proyecto de ley, por supuesto que con la participación ciudadana, para mejorar y robustecer el proyecto que el Ejecutivo ha presentado a la Asamblea Nacional. Eso forma parte de nuestro trabajo de querer impulsar estos proyectos. No es un proyecto electorero, no es un proyecto a propósito de las elecciones, pero es un proyecto que como políticos tenemos que acuerpar para poder lograr que la información pública esté a disposición del ciudadano. Yo realmente no entiendo esta posición que han adoptado algunas organizaciones. Yo debo señalar, se hizo una publicación
en el día de ayer, donde hacen ver que mi persona dijo que se iba a discutir el proyecto y hubo una reacción. Fue todo lo contrario. Cuando nosotros recibimos en la Comisión de Gobierno personas que decían que no se debía discutir el proyecto porque es un proyecto a muy pocos meses de las elecciones, uno, o que se requiere una amplia participación ciudadana, nosotros lo que dijimos, el proyecto se va a discutir, el proyecto se va a consultar con la ciudadanía y no tiene absolutamente nada que ver que las elecciones sean el próximo año. Es nuestro deber ciudadano y como miembros de un ente como la Asamblea Nacional, recibir las observaciones que tenga el ciudadano con respecto a un proyecto de ley que transparenta la gobernanza y que transparenta la información pública. Y es importante que se participe. Es más, hubo un tema donde se quiso hacer ver de que se iba a ampliar la información. Esto es un proyecto de ley que busca transparentar la información pública y aquellas información de entes privados, pero que manejen fondos públicos. Y eso es importante que la ciudadanía tenga conocimiento de esa información. Esta semana se va a continuar entonces la discusión de este proyecto de ley y entonces también están invitadas toda la sociedad civil a participar de esta discusión. Todas las personas que tengan algo que decir, nosotros hicimos pública la invitación para quienes quieran participar y aportar y tengan algo que aportar a este proyecto de ley. Vamos a avanzar. Nosotros tenemos que hacer una convocatoria para una próxima reunión con respecto a este tema tan importante que es del acontecer nacional y que no puede ser postergado por aspectos pues, que tengan que ver con temas políticos. Claro que esto tiene un matiz político, por supuesto, pero nosotros tenemos que dejar claro que hay voluntad política para discutir el proyecto. Ojo, que afortunadamente se está señalando de esa manera, discutir el proyecto, recibir observaciones y avanzar en tener mayor conocimiento para robustecer un proyecto tan importante que el ciudadano siempre ha exigido al ente gubernamental y más que nada aquellos entes privados que manejen fondos públicos y es importante que nosotros acuerpemos este tipo de iniciativas. Así que yo creo que próximamente vamos a estar convocando, sabemos que hay muchos aspectos importantes que se están discutiendo en la Asamblea Nacional, pero este es un aspecto que nosotros como ente, como el primer órgano del Estado, tenemos que darle prioridad. Excelente, muchísimas gracias entonces a la diputada y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Corina Cano, por darnos a conocer importantes detalles entonces de estos dos temas que hemos analizado el día de hoy. Muchísimas gracias, diputada, que tenga excelente día. Gracias.